¿Por qué La Habana quiere ingresar en los BRICS? ¿Qué creen en Rusia sobre lo que pasa en América Latina? No aceptó el plan de paz. Sobre lo que pasa. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik que te acerca de primera mano la perspectiva cubana, rusa y multipolar sobre lo que pasa en el mundo. Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Moscú a La Habana, una colaboración entre Cuba Debate y Sputnik que pretendía acercarnos a los temas que están en agenda en los medios de prensa. Mi nombre es Claudia Fonseca, les saludo desde La Habana y desde Moscú, Oleg Leonov Armas. Un saludo, Oleg. Un saludo, Claudia, un saludo a todo el público y como siempre digo, estamos aquí desde la capital rusa para analizar los temas que les sean de interés de la gente internacional desde un punto de vista de cómo lo ve Moscú y Rusia en general. De Moscú a La Habana, entérate de primera mano sobre lo que verdaderamente opinan los rusos. Como primer tema del día tenemos el anunciado encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, en un punto en Alaska, un lugar que tiene ya de por sí un simbolismo. Yo quisiera que me comentaras cuál es el simbolismo de este lugar, por qué escoger Alaska y cómo se llega a esta mesa, a este encuentro. Bueno, yo tendría que empezar por el resumen, diciendo que finalmente parece que el conflicto ucraniano se va a resolver en la mesa diplomática, que es lo que ha venido diciendo, ¿no? Proponiendo Rusia desde el 2002, incluso antes de 2014 podríamos decir. O sea que acá en Rusia, en Moscú, se ve ese encuentro como una victoria diplomática. Estamos viendo que la batalla entre Rusia y Occidente en general se ha dado en tres frentes principalmente, ¿no? Ha sido toda una batalla diplomática en la que Rusia aparentemente ha ganado no solamente ante Estados Unidos y la visión ucraniana de los hechos, sino también que se ha ganado el favor de la mayoría del mundo, de aquel famoso sur global, ¿no? O el nuevo mundo multipolar que se está construyendo. También hemos visto que para que esta situación se diera lugar, Rusia tuvo que resistir a toda una guerra económica de todo Occidente que se le impuso a Rusia. Rusia hoy día es el país más sancionado del mundo y aún así, bajo sanciones, Rusia ha logrado mantenerse en el cuarto lugar en la cuarta economía más grande del mundo en cuanto a poder adquisitivo. O sea, si no vemos en cifras absolutas, sino en el poder adquisitivo de que tiene cada ruso promedio, está en el cuarto lugar después de justamente Estados Unidos, China, la India, y el cuarto lugar viene Rusia. O sea que Rusia ha sabido manejar ese enfrentamiento económico que le ha hecho todo Occidente a Rusia y ha sabido salir victorioso de eso. Y por último, que es no menos importante y bastante lamentable, es que Rusia ha tenido que demostrar en el campo de batalla mediante la guerra que también sus intereses son de valor, ¿no? Y tienen que tomarse en consideración. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque si bien Rusia ha sabido también hacerle la guerra a todo Occidente colectivo, porque sabemos que Ucrania es apoyado de fondo por toda Europa, la OTAN, Estados Unidos, pero no es lo que Rusia quería desde el principio. Como ya había dicho, incluso antes del 2022, Rusia había puesto sobre la mesa una serie de documentos de seguridad europea, ¿no? Y más ampliamente de seguridad mundial para que llegaran a un tratado entre Rusia y Occidente, entre Rusia y la OTAN, entre Rusia y Europa, sobre seguridad comunitaria, ¿no? Pero Occidente rechazó esas propuestas de Rusia, lo que con el tiempo después conllevó a que Rusia tuviera que lanzar la operación militar para demostrar mediante la fuerza, y vuelvo a repetir, lamentablemente, demostrar mediante la fuerza que sus intereses tienen que ser considerados. Entonces, por eso es que aquí desde Rusia lo estamos viendo como una victoria, ¿no? Una victoria en tres frentes. Y en la segunda parte de tu pregunta que me decías que por qué el simbolismo de la zona, bueno, porque todos sabemos que Alaska es, como se le dice acá en Rusia, la América rusa. O sea, inicialmente fue colonizada, por decirlo de alguna manera, por Rusia. ¿Por qué por decirlo de alguna manera? Porque es que Rusia oficialmente nunca tuvo colonias. O sea, todo el territorio íntegro de Rusia siempre fue territorio íntegro de Rusia, incluida Alaska. No había una separación, ¿no?, entre lo que es metrópoli y colonia. En Rusia eso nunca existió. Entonces era un territorio que fue colonizado, ¿no?, por colonos rusos en su tiempo, que buscaban sobre todo pieles, que en aquella época se vendía mucho el tema de las pieles, ¿no? Pero después, con el tiempo, como se vio que quedaba muy lejos y no le era económicamente factible, ¿no?, a Rusia mantener su presencia ahí,
Se le vendió a Estados Unidos porque Estados Unidos en aquella época, a mediados del siglo XIX, estaba en su máxima impulso, ¿no?, de expansión por el mundo, y le compró Alaska también a Rusia. Entonces, incluso hoy día, en Alaska siguen viviendo personas que, aunque ya son ciudadanos íntegros estadounidenses, pero tienen apellidos rusos, existen iglesias ortodoxas, o sea, ellos practican un cristianismo no católico y no protestante como se practica en el resto de Estados Unidos, ¿no? Y practican un cristianismo ortodoxo como en Rusia. Entonces se mantienen esos lazos culturales, históricos entre Alaska y Rusia, y acá en Rusia siempre tenemos como un sentimiento, ¿no?, por aquellas personas que viven allá, por aquel territorio. Sí, evidentemente existe muchísima expectativa sobre este encuentro, que, o sea, es el primer encuentro que tienen Trump y Putin desde el 2019, si mal no recuerdo, en Osaka, ¿no?, en la cumbre en Japón. También la expectativa viene por luego de 3 meses de conversaciones en Estambul, donde evidentemente no hubo acuerdos definitivos entre ambas partes, Rusia y Ucrania. Se llega ahora aquí. Es por eso entonces que vemos la reacción de Europa de sentirse un poco como desplazada de esta conversación entre Putin y Trump, donde evidentemente todas las señales dan a que puede salir de ahí un conflicto, una solución al conflicto, una solución definitiva al conflicto. Quisiera que me comentaras un poco cómo ha sido la reacción europea, cómo ha sido la reacción de Ucrania y de Zelensky sobre este encuentro. Sabemos que Zelensky y Europa en general, y en su tiempo de la administración Biden, mantenían la política de que no habrá ningún acuerdo sobre Ucrania sin Ucrania. Vemos que ahora la administración Trump, porque dije en la parte anterior que esto aparentemente es una victoria diplomática rusa, porque aparentemente Moscú ha sabido convencer a Washington de que lamentablemente mientras Ucrania y mientras Europa participen en esas conversaciones van a hacer todo lo posible, como ya hemos hablado aquí muchas veces también en este podcast, para torpedear cualquier acuerdo diplomático con Rusia, porque a ellos no les conviene finalizar este conflicto, porque entonces ellos, por lo menos la parte ucraniana, entonces tendría que salirse del poder, para ellos sería una catástrofe. Entonces, repito, Moscú ha sabido convencer a Washington de que el acuerdo tiene que hacerse directamente entre Moscú y Washington, como Moscú ha venido diciendo también en repetidas ocasiones muchas veces, porque Kiev lamentablemente es una marioneta en este juego, y Europa, Bruselas en particular, lo que está haciendo es usar a Kiev, usar a toda Ucrania como torpedo para debilitar a Rusia, pero no han logrado hacerlo, lo hemos visto. Entonces, aparentemente Trump lo hemos convencido de que la solución se debe dar directamente entre Moscú y Washington, al margen de Europa. Aunque también hemos visto cómo después de que se dio la noticia de que iba a haber una reunión entre Trump y Putin, han habido conversaciones entre la administración Trump y algunos oficiales de alto calibre de Kiev y de Bruselas, ¿no? O sea que están pactando, ¿no?, a ver qué van a hacer, cómo van a responder Europa y Ucrania a estas negociaciones que se van a dar. Otra cosa que me gustaría subrayar acá es que cuando se anuncian este tipo de cumbres, ¿no?, así a tan alto nivel entre presidentes de Rusia y Estados Unidos, significa, ese anuncio no se viene en una semana, no se da en una semana. Significa que se ha hecho todo un trabajo durante varias semanas, incluso yo diría meses, de negociación, ¿no?, entre diferentes enviados. Hemos hablado acá cuántas veces no ha venido el enviado de Estados Unidos acá a Moscú justamente para conversar sobre acordar, ¿no?, en qué las partes pueden llegar a un acuerdo y en qué no. Entonces, aparentemente también ya se ha llegado a un acuerdo entre Moscú y Washington. No se sabe todavía cuáles son. Quizás no se sepan, porque quizás Putin y Trump lo que hagan es poner sus firmas, ¿no?, bajo algún documento, incluso simbólico, si se puede hacer alguna hoja de ruta. Pero los acuerdos reales quizás queden detrás de las cámaras, como se dicen, ¿no? Pero lo que sí me gustaría mencionar es esto, que cuando hay un encuentro de este nivel significa que ya hay acuerdos previos, que ya se ha llegado a algún acuerdo y se están filtrando en diferentes medios, aunque no es nada oficial todavía, pero que Moscú y Washington llegaron a un acuerdo en lo que respecta al asunto territorial de Ucrania. O sea, sabemos que una de las condiciones, que no fue una de las condiciones iniciales de Rusia, pero sí después, mediante se iba desarrollando el conflicto, se le agregaron a las condiciones de Rusia para terminar este conflicto, ¿no?, era que el reconocimiento de las 4 nuevas regiones de Rusia como parte íntegra del territorio ruso, además de Crimea, que ya había sido reintegrada al territorio ruso en el 2014 mediante un referendo. Entonces, hemos visto también cómo desde Washington han
ha anunciado, al menos Marco Rubio también lo dijo, que las partes han llegado a un entendimiento. Entonces, ya cuando dicen esto, cuando hay un entendimiento entre Moscú y Washington, significa que al menos se han escuchado unos a otros, ¿no? ¿Y cuál es el entendimiento? O sea, para Rusia, lo que quiere que se le entiendan, además de estas 4 regiones, es que Rusia tiene el derecho a proteger su seguridad, teniendo de fondo el avance de la OTAN hacia sus fronteras. Y ese es el segundo punto, ¿no? Que Rusia quiere que se reconozca internacionalmente. Que Rusia tiene preocupación por el avance de la OTAN y aparentemente Washington ha entendido esa parte de esa preocupación rusa y quiere tomar manos en el asunto, al menos esta administración. No sabemos cómo se desarrollará después la situación mediante cuando llegue al poder otra administración, porque desde la caída de la Unión Soviética, pese a que Washington le prometió a la Unión Soviética de que la OTAN no iba a progresar hacia la frontera Rusia, hemos visto cómo diferentes administraciones estadounidenses, una tras otras, sí han incluido a diferentes países al bloque militar. Y a esto a Rusia le preocupa mucho. Entonces, acá en Rusia vemos cómo esos son los 2 puntos en el ámbito internacional, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el reconocimiento de las 4 regiones rusas y la detención, ¿no? De la expansión de la OTAN hacia la frontera rusa. En el ámbito lo que respecta a Ucrania misma, pues lo mismo de siempre, desmilitarización y desnazificación del país. Aunque acá creo que Washington no podrá influir mucho en Kiev para este asunto, pero con solo que deje de prestar su apoyo a Kiev, al régimen de Kiev, para que se mantenga en el poder, ya será suficiente para que Rusia pueda llevar al final esos objetivos. Claro, las expectativas son muy grandes respecto a este encuentro. Y también se ha destacado en prensa el papel que ha desempeñado el vicepresidente estadounidense Vance en el proceso de negociaciones. Y se remarcan sobre todo unas declaraciones donde él dice que ya Estados Unidos está cansado de seguir enviando, seguir apoyando desde el punto de vista económico, militar a Ucrania y que no hay resultados, ¿no? En los objetivos iniciales. Por tanto, pudiéramos decir que se llega a este encuentro porque a Estados Unidos no le queda más remedio o ¿cómo lo vemos? Sí, bueno, exactamente, como ya dije también en la parte inicial de nuestro podcast, esto ha sido el presagio de una victoria diplomática rusa, y no solo diplomática, una victoria económica y militar en el campo de batalla también. O sea, que el propio hecho, cuando vemos que Estados Unidos, que se supone que es la potencia económica número 1 del mundo y la potencia militar, prefiere, en vez de enfrentarse económica y militarmente a Rusia, prefiere sentarse en la mesa de negociaciones y hablar, significa que ya no le quedan otras cartas en las manos, ¿no? O sea, la única solución que ve Estados Unidos para salirse de este conflicto es la mesa diplomática, como siempre lo ha propuesto Rusia desde el inicio. Lamentablemente tuvimos que pasar por varios años de conflicto militar, por miles de muertes, para llegar a esto, que era justamente lo que Rusia había propuesto desde el principio. También habría que tener en cuenta, en consideración, que al menos para la administración Trump y el establishment estadounidense, el conflicto ucraniano se ha vuelto cada vez menos y menos relevante, porque están viendo que no tienen mucho en qué ganar, incluso hipotéticamente, incluso si Ucrania venciera en este conflicto, ¿qué van a ganar Estados Unidos sobre esto? La desintegración de Rusia va a ser un dolor de cabeza más para Estados Unidos, porque Rusia es una potencia nuclear. Y entonces están viendo cómo quieren dejar de luchar, ¿no? Contra la pared, contra Rusia, sin ningún objetivo visible, para desenfocarse de Rusia y poner su foco en la lucha contra China. Entonces sabemos que el propio Vance ha hecho bastantes declaraciones fuertes, ¿no? Contra China. Y yo diría que él es como la punta de la lanza de aquel establishment anti-chino que existe en Estados Unidos. Entonces Trump, como siendo presidente, ha tenido que jugar para satisfacer a los dos bandos, ¿no? Por una parte, no perder el honor, ¿no? de haber entregado a Ucrania, tal cual como pasó en Afganistán, por ejemplo. Y por otra parte, salirse de ese conflicto de una manera tal que puedan centrarse en la lucha contra China. Entonces, pero si esto ya es pronóstico mío, yo diría que si Estados Unidos no pudo contra Rusia utilizando a Ucrania y teniendo a Europa detrás, menos va a poder con China, porque ¿quién van a ser los aliados de Estados Unidos en la lucha contra China? Las potencias asiáticas, Japón, Corea, Taiwán, Filipinas. Europa no se va a meter en un conflicto contra China. No. Entonces estamos viendo cómo lamentablemente Estados Unidos, en vez de
integrarse en ese nuevo mundo multipolar que se está construyendo, en vez de ser un polo más, integrarse en aquella orquesta, ¿no?, de naciones grandes, de potencia, que quieren construir un mundo multipolar más democrático y más justo, lo que está haciendo es torpedeando todas las iniciativas, viendo dónde, en qué conflicto meterse y dónde hacer cosas malas, ¿no?, a otros países, con tal de mantener su hegemonía. Y esto a la larga lo único que va a hacer es, para mi opinión, traer problemas para el propio Estados Unidos y traer problemas para el resto del mundo también. Así es. Bueno, muchas expectativas respecto a este encuentro el 15 de agosto. Nos vamos a hacer una pausa y regresamos con un segundo tema aquí en De Moscú a La Habana. Con curiosidad, de Moscú a La Habana, rompiendo los clichés de la propaganda globalista. Hemos visto esta semana el anuncio del primer ministro israelí, Netanyahu, sobre la intención de ocupar militarmente Gaza. También hemos estado al tanto de toda esta situación humanitaria muy crítica que existe en esa región, de la hambruna que se está denunciando, de que no llega la ayuda humanitaria allí a los palestinos en Gaza. Yo quisiera que me comentaras un poco qué implicaciones pudieran tener este anuncio de Netanyahu, cómo lo ve Rusia, un país que además es miembro del Consejo de Seguridad, cómo ve este tema de Israel y Palestina. Bueno, de acá de Moscú estamos viendo todo este problema con bastante preocupación y lamento, porque estamos viendo cómo en un afán de aferrarse, ¿no?, al poder, lamentablemente la administración de Netanyahu lo que está haciendo es continuando, en vez de desescalar el conflicto, lo que está haciendo es buscando nuevos motivos, ¿no?, para su continuación, porque no es un secreto, en el propio Israel se habla de eso, de que la administración actual necesita seguir con esos conflictos para mantenerse en el poder, porque dentro de Israel, como sabemos, hay una persecución judicial de Netanyahu, ¿no? También incluido por crímenes de guerra, también una persecución internacional. Entonces, si ahora de repente Netanyahu termina todos los conflictos y se va del poder, sufrirá las consecuencias, como se dice. Entonces hemos visto como que después de lanzar una campaña contra Gaza, después de recrudecer la ocupación de Cisjordania, después de lanzar una campaña contra el Líbano también, y hacer una escalada, ¿no?, realizar una escalada con Irán, que eso nadie se lo esperaba, ni siquiera en Estados Unidos se lo esperaban. Estamos viendo cómo ahora Netanyahu está aferrándose a algún tipo de conflicto para continuarlo y de esa forma mantenerse en el poder, en violación de todas las normas de la ONU, porque sabemos que la ONU misma y el Consejo de Seguridad de la ONU, del cual es parte también Rusia como miembro permanente, han decretado la creación de dos estados, un estado israelí y un estado palestino. Pero hemos visto cómo desde el 1948 no se creó el Estado israelí, pero el Estado palestino nunca llegó a crearse. Entonces también me gustaría subrayar que esta ocupación que anuncia ahora Netanyahu no sería la primera vez que se da, porque ya durante décadas Gaza ha estado ocupada por Israel y solamente en el 2005 fue que Israel se retiró del enclave palestino y dejó a la autoridad palestina que gobernara esa región. Entonces en aquel entonces se dio como una mini guerra civil entre los propios palestinos, que la organización Hamas, ¿no?, más islamista, tomó el poder en Gaza, mientras que la llamada administración palestina continuó con el poder en Cisjordania, que hoy en día sigue ocupada por Israel también. Entonces estamos viendo cómo, como dice la Biblia, ¿no?, una casa dividida por dentro caerá. Lamentablemente esto es un ejemplo para el resto de países y el resto de naciones, que si ustedes se dividen desde dentro, todos sus enemigos los combatirán, ¿no?, fáciles, les vencerán fácilmente, porque lamentablemente hay que reconocerlo, Palestina no ha sabido gestionar su autonomía, ¿no?, como un grupo de poder íntegro. Han estado separándose, del cual se ha aprovechado Israel para someter primero a unos y después someter a otros, y por separado, ¿no? No han sabido jugar como un bloque unitario los palestinos. Hemos hablado también en otros podcasts nuestros acá, el papel que asume, ¿no?, Israel en la región como un proxy de Estados Unidos. Yo quisiera que sobre eso me ahondaras un poquito más. ¿Qué significa Israel para el estatus de la región? ¿Cómo se ha utilizado como punto de lanza para reactivar aquellas tensiones que son históricas, pero que permanecen latentes en esa región del planeta? Y que me comentes un poco. ¿Y qué significa Israel dentro del propio gobierno de Estados Unidos? Bueno, se habla mucho en el propio Estados Unidos y en propio Israel también, en el mundo se habla mucho de que Israel es el estado número 51 de Estados Unidos.
Incluso yo me atrevería a decir que es bastante discutible en quién en realidad controla a quién, si es Washington el que controla a Israel o si es Israel el que controla al establishment de Washington. Porque sabemos que dentro de Estados Unidos existe un potente lobby pro-israelí que incluso, y esto se habla dentro de Estados Unidos, porque yo sigo bastante podcasts y expertos desde Estados Unidos, que en muchas ocasiones Estados Unidos asume una posición que va en contra de los propios intereses estadounidenses. O sea, que cuando Israel tiene algún conflicto regional, Estados Unidos apoya a Israel incondicionalmente, incluso en contra de sus propios intereses. Porque, por solo poner un ejemplo hipotético, imagínense que llega una administración de Estados Unidos y, primero, reconoce el Estado palestino, segundo, impone sanciones a Israel por esa política de apartheid, porque no se puede decir de otra manera lo que está haciendo Israel contra los palestinos, una política de apartheid, igual que Sudáfrica lo hizo en su tiempo, y llama a la comunidad internacional a imponer sanciones a Israel para que deje esa política y se integre, ¿no?, más bien en la región. Eso solamente le haría ganar puntos en el ámbito diplomático de Estados Unidos y ganar puntos en la arena internacional, ¿no? El mundo vería con buenos ojos a Estados Unidos si hace eso. Pero lamentablemente Estados Unidos, en contra de sus propios intereses, ha tomado una política totalmente diferente. Y aquí pasamos a la segunda parte. Como tú bien has dicho, Israel es como un proxy de Estados Unidos en la región, mediante el cual es como un portaaviones, ¿no?, en el que tiene presencia Estados Unidos y mediante el cual Estados Unidos tiene acceso directo a los países de la región y les puede imponer su voluntad a través de Israel, ¿no? Porque hemos visto también cómo Israel durante varias décadas, con el apoyo de Estados Unidos, ha tenido innumerables guerras con sus vecinos árabes, todo por el problema palestino, porque todo empieza con el problema palestino. Pero uno tras otros, Estados Unidos, a través de Israel, ha sabido someter a los estados, ¿no?, de la región, como vendría siendo Jordania o Arabia Saudí o Egipto en muchos. Y entonces todos los países que no se alineen con la política estadounidense en la región, como vendría siendo Líbano, Siria o Irán, tarde o temprano se enfrentan a Israel y a través de Israel también son sometidos para que sigan, ¿no?, esa política que le conviene a Estados Unidos. Entonces yo diría que esta es la principal razón por qué una parte del establishment estadounidense, incluso en contra de los intereses de Estados Unidos mismo, apoya a Israel en todos estos conflictos. Así es. Ahora vemos también en prensa cómo se anuncia, o sea, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha anunciado un reconocimiento del Estado palestino, o sea, que va a reconocer el Estado. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo vemos, Q, en ese sentido? Bueno, sí, hemos visto estos mensajes en la prensa, aunque desde la propia Autoridad Palestina todavía no ha saltado nada. Pero la verdad que desde acá en Rusia lo vemos con bastante escepticismo por dos razones. Primero, ya sabemos que en 1988, ¿no?, el famoso Yasser Arafat había declarado la independencia de Palestina como un Estado independiente. Aunque de entonces fueron pocos los países que reconocieron, pero poco a poco se han sumado diferentes países en este reconocimiento. Entonces, ¿a qué vendría este segundo reconocimiento de Mahmoud Abbas? En Rusia todavía no queda claro. Sabemos que Rusia es uno de los países que reconoce ya desde varios años a la Autoridad Palestina como un Estado independiente. Y estamos viendo cómo cada vez más países, ahora se están sumando algunos países de Europa también, han declarado su intención de reconocerlo. Entonces yo en mi opinión, creo que esta declaración viene más bien como un motivo informativo, ¿no?, para hacerles recordar al mundo de que, según las resoluciones de la ONU, Palestina tiene que ser un Estado independiente, y entonces nosotros acá lo volvemos a reconocer, ¿no? Lo volvemos a reconocernos nosotros mismos como un Estado independiente. Ahora, ¿qué pasará en la práctica? Bueno, incluso si la mayoría de los países en la arena internacional reconocen a Palestina, en tierra eso no cambiará prácticamente nada, porque la Autoridad Palestina hoy controla cerca del 20% del territorio palestino. El resto, el 80% de Palestina está ocupado por Israel, sigue hoy día ocupado por Israel. Y Israel no tiene, al día de hoy al menos, no tiene ninguna intención de salirse de esos territorios y dejarlos y retirar a sus colonos de esas tierras, porque saben bien que tienen el apoyo de Estados Unidos. Entonces yo diría que lamentablemente en tierra esta declaración, si se da, no va a tener consecuencias, ¿no?, factibles en tierra. Otro ángulo desde el cual vemos este conflicto con Israel y Palestina es cómo la comunidad internacional, aquella famosa comunidad internacional que defiende los derechos y libertades del ser humano, como vendría siendo Estados Unidos, Occidente, que ellos mismos se adjudican, ¿no?, esa defensa, se ha quedado con las manos, o sea, se ha quedado sin hacer nada respecto a esta situación. En Rusia vemos cómo
cuando Rusia actúa de una forma que Estados Unidos y Occidente en particular no les gusta, ahí van las sanciones, toda la prensa se lanza contra Rusia, los países, ¿no? Cierran sus representaciones diplomáticas acá en Rusia. ¿Dónde están esas acciones respecto a Israel? ¿Por qué el mundo, por qué Europa, Estados Unidos no impone sanciones contra Israel, como hizo en su tiempo, por ejemplo, con Sudáfrica, para derrogar aquel régimen de apartheid que existía? Estados Unidos y Europa sí impusieron sanciones contra Sudáfrica y el régimen de apartheid cayó. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Pues bueno, la explicación vendría siendo lo que dije anteriormente sobre que quién controla a quién. Lamentablemente el lobby pro-israelí en Estados Unidos es muy fuerte. Es muy lamentable realmente la situación que está viviendo ahora el pueblo palestino allá en Gaza. Cuba siempre ha sido un país que ha apoyado la causa palestina y rechazamos todo este genocidio, todos estos horrores de los que hemos sido testigos. Lamentablemente, ni de las propias organizaciones de la ONU se ha podido hacer más. Yo cada día me pregunto cuál es el papel realmente que cumple la ONU en este conflicto, que nos hemos quedado así expectantes, ¿no? Sobre qué función hace la ONU cuando vemos que ni siquiera puede llevar la ayuda humanitaria porque Israel se lo impide con estos ataques a los funcionarios de la ONU, con estos ataques a los periodistas. No tiene frontera lo que está haciendo Israel allí en Gaza, y ahora habla de una ocupación militar. En fin, es un tema sobre el que seguramente volveremos a hablar. Vamos a hacer una pausa, entonces regresamos con el tercer tema aquí en De Moscú a La Habana. De Moscú a La Habana. Sigue de cerca la visión del nuevo mundo multipolar. Como tercer tema del día aquí en Moscú a La Habana, hablemos sobre el 80 aniversario de los bombardeos sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, que se cumplió ahora mismo el 6 y 9 de agosto. Una parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial que lamentablemente ha sido quizás tergiversada o mal contada. Al menos existen muchos mitos al respecto sobre era necesario ese segundo bombardeo sobre Nagasaki. Era necesario, ese fue lo que determinó que se rindiera Japón en la Segunda Guerra Mundial. Yo quisiera que sobre eso me comentaras un poco qué visión se tiene desde Moscú. Bueno, sí, en Rusia tenemos una visión sobre esos acontecimientos que es bastante radicalmente, diría yo, diferente a la visión que se tiene en Estados Unidos y en Occidente en general, porque hemos visto cómo Estados Unidos ha sabido imponer su visión de aquellos acontecimientos al resto del mundo, por lo menos al resto del mundo occidental. En Rusia conocemos bien que, primero, los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki no eran nada necesarios. Pero bueno, eso no es un secreto, eso se habla bastante en Estados Unidos también, y en Japón se habla de que ya Japón estaba a punto de rendirse en aquel momento cuando se realizaron esos bombardeos. Eso por una parte. Y por otra parte, Estados Unidos ya venía bombardeando Japón incluso antes de los bombardeos atómicos. Venía bombardeando grandes ciudades. En Tokio, por bombardeos no atómicos de Estados Unidos, murieron más gente y causaron más destrucción que los bombardeos atómicos propiamente. O sea, y Japón no se había rendido. O sea, eso no era la condición, eso no propició, ¿no?, la rendición de Japón definitiva. Claro que impulsó, claro que fue un shock para la administración japonesa, para el imperio japonés de aquel momento, que con una sola bomba pudieron destruir ciudades enteras. Pero sabemos después, hoy conocemos por documentos propiamente japoneses y por diferentes historiadores que han investigado el tema, que eso no fue lo que realmente propició la rendición de Japón. A veces yo a la gente con que discuto este tema les pongo este ejemplo. Los bombardeos, como sabemos, sucedieron el 6 y el 9 de agosto, pero Japón se rindió el 2 de septiembre. ¿Qué esperó tanto Japón para rendirse si los bombardeos influyeron en eso? ¿Qué pasó entre los bombardeos atómicos y la rendición definitiva de Japón? Pues en ese plazo, ¿no?, de principios de agosto a principios de septiembre, lo que realmente impulsó a la rendición de Japón fue que la Unión Soviética invadió, ¿no?, los territorios ocupados por Japón en China y derrotó totalmente los ejércitos, el grupo de ejércitos japonés del Imperio japonés que estaban en China. Históricamente, para hacer un repaso súper breve, Japón durante la Segunda Guerra Mundial había ocupado parte del noreste, ¿no?, chino, lo que se llamaba Manchuria. Y entonces ahí tenía las mayores fuerzas japonesas, estaban desplegadas ahí. Y Japón no se rendía, incluso por los bombardeos estadounidenses. Japón, por los documentos propios japoneses que los historiadores han sacado de los archivos, los japoneses mismos reconocían que iban a luchar hasta el final, incluso si Estados Unidos invadía Japón. Y lo único que propició la rendición de Japón fue cuando el ejército rojo derrotó totalmente al ejército japonés en China
Y entonces Japón se dio cuenta que ya no tenía ejército para defenderse de una invasión estadounidense, incluso hipotética, si se daba, o una invasión soviética. Entonces vemos como el 17 de agosto, ¿no? Más de 10 días después de los bombardeos atómicos, el 17 de agosto, el emperador japonés realiza una declaración hacia sus soldados, ¿no? Se llama tal cual, una declaración hacia los soldados y los marineros, en el que él no menciona los bombardeos atómicos de Estados Unidos. O sea, ni siquiera se mencionan, pero sí menciona que el ejército japonés fue derrotado por el ejército rojo soviético, y eso no nos deja a nosotros los japoneses ninguna otra opción que rendirnos. O sea que en el momento Japón lo tenía bien claro. Su rendición fue propiciada por la intervención de la Unión Soviética y la derrota del ejército japonés por el ejército rojo, la total derrota, que Japón se quedó sin ejército. Ya después, post factum, Estados Unidos impuso, bueno, su sistema de propaganda en el propio Japón. Entonces ahora en el propio Japón se enseña, ¿no?, a los jóvenes japoneses que, bueno, que sí, que fueron los bombardeos atómicos. Se omite por una parte aquella intervención soviética, y el resto del mundo, en su mayoría, ni siquiera conocen esta parte de la historia. Sí, es increíble cómo la maquinaria mediática, simbólica, ha logrado incorporar la historia de esa manera. O sea, fueron los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki los que llevaron a la rendición a Japón. Incluso son también, de alguna manera, la explicación de la relación que existe hoy entre Japón y Estados Unidos, cómo Japón todavía es un país que está ocupado militarmente. Me refiero a tener bases militares, es el país donde más bases militares de Estados Unidos hay en Asia, como tienen un estrecho vínculo lo que son las fuerzas de autodefensa de Japón con el Pentágono. O sea, está todo muy mezclado, y eso viene también de ese resultado de ese proyecto Manhattan, que fue, te voy a ensayar sobre Japón lo que he venido investigando, voy a demostrarle al mundo que puedo mover el equilibrio en función de mis intereses. Así lo veo yo desde acá, ¿no? Esa es mi percepción personal sobre este tema. No sé qué... Agregar respecto a lo que estás diciendo, agregar solamente un par de cosas también. Sobre lo último que dijiste, que justamente el propio presidente estadounidense de la época, Truman, después en sus memorias, sí, reconoció que los bombardeos de Japón, que él dio la orden de bombardear a Japón, no tanto para ponerle el fin al conflicto, que ya se sabe que venía el fin, sino para demostrarle esto es cita de Truman, aquellos bastardos, refiriéndose a los comunistas y a Estados Unidos, y a la Unión Soviética, para demostrarle a ellos que nosotros tenemos una bomba y que tengan más cuidado con nosotros. O sea, que fue más que un objetivo militar, fue un objetivo propagandístico, esos bombardeos para intimidar, ¿no?, a la Unión Soviética. Pero sabemos que la Unión Soviética no se dejó intimidar, y años después también creó sus propias bombas, incluso las bombas de hidrógeno, que eran incluso mucho más potentes que las estadounidenses. Eso por una parte. Y lo segundo, que como tú también dices, que Japón hoy día es un país ocupado por Estados Unidos, y ese tema de la participación soviética no se menciona mucho, pero también es un tema de omisión en el propio Japón quién fue que lanzó esas bombas atómicas. O sea, vemos cómo en las ceremonias que conmemoran aquella trágica fecha, ¿no?, del 80 aniversario de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, en ningún momento ningún alto funcionario japonés mencionó siquiera que las bombas fueron lanzadas por Estados Unidos. O sea, que es como decir, bueno, sí, nos bombardearon alguien, los aliados, no se sabe quién. Este es un hecho que también siempre nos lleva a esta reflexión sobre el peligro al que estamos sometidos en el mundo con respecto a la energía nuclear con uso militar. No vamos a negar que la energía nuclear es importante, que ha sido un avance muy, muy significativo para la humanidad, tiene muchísimos usos civiles, pero el tema militar siempre es un peligro, aunque estamos sometidos a la humanidad, porque sabemos que un conflicto a gran escala donde se use este tipo de armamentos tendrá consecuencias nefastas para la humanidad. Es un tema sobre el que nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, siempre insistió mucho, y lo traigo a colación precisamente porque estaremos recordando, ¿no?, el natalicio de Fidel Castro justo cuando publiquemos este podcast. Por tanto, no podemos pasarlo por alto. De Moscú a La Habana, para que conozcas mejor la idiosincrasia rusa. Esto ha sido todo por hoy en nuestro podcast de Moscú a La Habana, una colaboración entre Cuba Debate y Sputnik para acercarnos a los temas que están en agenda de los medios de prensa. Como siempre hago, lo invito a que deje sus comentarios en nuestros perfiles en redes sociales y que comente un poco sobre lo que hemos estado debatiendo acá en el podcast. Nos volveremos a encontrar. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares, una coproducción de Cuba Debate y Sputnik para que tengas una perspectiva más amplia
de las noticias que llegan desde todo el planeta.